Buenas a todos, como os prometí la semana pasada, hoy toca hablar de mis lecturas de enero. Voy a hablar aquí también de mi última lectura de diciembre, que con lo de ponerme malo y tal, pues no puedo hablar de ella. Pero dejando aparte en el recuento esta lectura, en enero he leído 6 novelas y 7 tomos de un mismo manga, así que estoy súper contento del resultado, más aún porque es que además han sido, en general, muy buenas lecturas. Creo que en febrero no será ni de coña tan prolífico, luego os contaré por qué, pero bueno, a nivel de lecturas hemos empezado bien el año, y eso siempre está bien. Empezamos por mi última lectura de 2020 y es la primera lectura que salió en el Bookjar y se trata del cuento número 13 de Diane Setterfield. Le di 4 estrellas sobre 5 en Goodreads y la historia nos cuenta cómo un buen día Margaret, que es la protagonista y que trabaja en una librería de viejo, es contactada por una reputada escritora que siempre ha rehusado la prensa y que se encuentra al final de su vida para que escriba su biografía. A mi parecer se trata de una buena novela gótica, con una mansión, con su riguroso secreto familiar, con su buena dosis de misterio. Lo único que es cierto que al principio pues se hace un poco lenta, pero poco a poco va cogiendo ritmo y la verdad es que al final te engancha y bueno, yo leía el libro siempre que tenía un hueco. Me pareció un poco sobreactuado el tema de la desolación que siente la protagonista hacia una hermana que nunca llegó a vivir y que era su gemela, quizá precisamente porque yo no soy gemelo de nadie y no entiendo esta mística que parece que existe, pero no es menos cierto que ese punto de sobreactuación es como muy propio del género. Solo hay 2 pegas que yo debo poner a esta novela, y que por eso no se ha llevado las 5 estrellas. Que no hay un cambio de voz entre Margaret y Vida Winter, que es la escritora, y que a veces Margaret hace unas deducciones que dices, pues porque el arcángel San Gabriel ha bajado desde los cielos a susurrártelo, porque si no es que no se entiende cómo llegas a esas deducciones. Y en cambio hay otras cosas que tú vas leyendo y que tú deduces en plan piloto automático sin mucho esfuerzo mental y que ella pues que se ve que le cuesta. Pero bueno, pese a todo me parece una novela muy buena, yo me lo pasé muy bien, la disfruté mucho y la recomiendo. Empecé enero enfermo y con una lectura conjunta junto a Laura de Laura Lecturas a Medianoche. Os dejaré su canal de YouTube y su Instagram por aquí. El libro es La Bruja de Viertán, de Verónica Cervilla, que, bueno, al final le di 3 estrellas sobre 5. Ojo que puede haber algún spoiler aquí debido a que os voy a hablar de las cosas que no me han gustado del libro y que creo que tengo que decirlas, que para mí son flagrantes y que precisamente han hecho que solo le dé 3 estrellas sobre 5. Intentaré ser un poco light, pero bueno, alguno puede haber. La historia que nos cuenta La Bruja de Viertán se sitúa en la Rumanía del siglo XVI, donde el marido de Crina se confina junto a ella y un diario en una prisión, siguiendo la tradición transilvana que existía cuando se creía que había intenciones de divorcio. En un juego de cajas chinas, gracias al diario, conoceremos la historia de Mítica, o Mítica, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, y qué conexión existe entre este diario antiguo y los 2 amantes que están encerrados en la torre. ¿Por qué le di 3 estrellas? Pues porque la novela resulta ágil de leer, es entretenida, la historia que cuenta pues está bien y se hace interesante, cosa que juega a su favor, y también porque la ambientación en Rumanía sobre algo más que vampiros también es algo refrescante e interesante. En general se trata de una novela que llama la atención, se lee rápido, engancha, la forma que tiene la autora de narrar es muy amena, y sí que es cierto que en líneas generales se nota cierto trabajo de documentación, pero creo que en ocasiones esto juega en su contra, porque tengo la impresión de que la narradora ha encontrado cosas súper chulas que ha querido meter en la narración, pero que no se integran del todo en la historia. Esto es por lo que le he dado 3 estrellas, porque es amena, la premisa está bien, la historia es entretenida, a mí no se me hizo pesado para nada leerlo, pero se queda en eso, en una historia que está bien. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente creo que la novela tenía mucho potencial, pero que no se ha sabido explotar del todo. Precisamente por lo novedoso, creo que podría haber ahondado mucho más en las tradiciones y ritos que se nos muestran, que quedan al final como algo accesorio, meramente decorativo, pero que en lo personal a mí me llamó muchísimo la atención y la verdad es que lamenté no ver más y entender más sobre los mismos. Al final es una serie de enumeraciones sobre cosas, pero claro, fuera del contexto y sin ahondar lo suficiente, pues quedan como que, bueno, que ha querido ponerlas porque le parecía guay, pero que no ha sabido integrar. El tema de la superficialidad de los detalles es algo que está presente en toda la novela. Los personajes secundarios son
totalmente planos, solo están para servir de vehículo al viaje de la protagonista, pero que no tienen ningún tipo de profundidad y explicación y coherencia en sus acciones en general. Otra parte es que Mítica se queja de cosas que a mi parecer no son reales, porque se queja de que la rechazan, pero no es cierto. Nadie la rechaza en ningún momento, se va del pueblo ella porque no quiere aceptar el destino que quieren imponerle, cosa que me parece guay, o sea, no se me malinterprete, me parece súper bien su decisión, pero en general, pero en realidad nadie la está rechazando. Es más, todo el mundo la acepta siempre, la quieren, ella viene de una familia súper humilde, y uno de los varones del sitio quiere casarse con ella, quiere decirte, te pasa de todo menos ser rechazada. Es que incluso los gitanos, que son un pueblo como muy cerrado, te aceptan sin ningún problema. Chica, no te están rechazando. Otra cosa es que su antagonista guarda un odio infundado hacia ella, irracional, y nunca se acaba de ahondar en los motivos. De hecho, se llega a decir que se odiaban porque es que lo llevaban en la sangre. Es como que es algo visceral que no podían evitar. Y chicos, esto a mi parecer es una forma muy fácil de solventar un conflicto. No, en literatura ya lo he dicho, incluso tengo un vídeo donde hablo de la lógica literaria, y no, en literatura las cosas se tienen que explicar un poquito más. Así que a mi parecer hasta el antagonista es planísimo, planísimo. El personaje de Razvan era interesante. En un primer momento empiezas a leer y dices, bueno, yo sé lo que va a pasar entre estos dos, se veía venir desde el principio. Pero hay un momento en la novela donde da un giro y dices, ah, pues no va a pasar esto. E incluso me alegré porque dije, hostia, yo pensaba que esto era súper previsible, iba a pasar lo que se veía venir, y no. Pero lamentablemente al final sí ocurre lo que se veía venir y que parecía que no. En cuanto a la trama de Krina y Belken, no acabo de entender que todo ocurra en la torre de la prisión, con todo el estigma que esto supone, y sobre todo teniendo en cuenta que Krina además es la víctima de todo esto, y el que posee la verdad en todo momento es Belken. Tuve la sensación de que a raíz de la documentación la autora encontró esta costumbre, le pareció chula, quiso ponerla, pero creo que no hay una razón de peso para que Belken trate a Krina como la trata al principio, dando a entender que es Krina la que ha hecho algo malo, para luego darle la vuelta. Yo lo que creo es que al final tienes la impresión de que la narradora, ya no la historia, la narradora te ha querido engañar. Y para mí algo que es vital es que cuando estás leyendo algo, lo importante es que cuando te revelan la verdad, digas, joder, han habido pistas que me han hecho ver que esta era la realidad. Y no que de golpe y porrazo te digan, ¿ves todo esto lo que ha pasado? Pues es mentira, resulta que es que no es así. Cuando pasa esto tienes la sensación de que te engañan y entonces la historia ya no es buena. Creo que lo que tiene que ocurrir es que te vayan dando pistas hasta llegar a la revelación, como pasa por ejemplo, ya lo he dicho 1000 veces, en la película de Los Otros. Cuando llegas a la revelación final dices, joder, es verdad, es que ha sido así. En cambio para mí una peli que es mala es Shutter Island, donde al final te dicen, mira, lo que ocurre es esto, y no tiene nada que ver con lo que has visto, y no hay ninguna pista durante la película que te haga ver esto. Esto es lo que me pasa precisamente con La Bruja de Biartan. De hecho, creo que todo lo que pasa se podría haber solucionado en la intimidad de su casa y preservar así el honor de Krina y evitarle el estigma. Tampoco acabo de ver muy clara la justificación a lo que hace la madre de Belken para con su hijo. No. Creo que con la misma premisa no tendría que pasar todo lo que pasa, que aparte es súper superficial y que no se ahonda mucho en la historia de estos dos. ¿Recomiendo la lectura? A ver, sí, o sea, si quieres una lectura entre dos lecturas densas, si te apetece leer algo ameno, ligero, que te haga pasar un buen rato y ya, pues sí, apunta alguna particularidad de Rumanía que puede ser interesante y que al igual te empuja a buscar un poquito más por ti mismo, porque la novela no te lo va a explicar. Pero bueno, sí, está bien. Ahora, ¿una buena novela? No. Tiene bastantes fallas, a mi parecer. Luego me leí El proceso Nerón, de Pierre Grimal, que le di 4 estrellas sobre 5. Se trata de una novela súper interesante donde se reconstruye la vida y el reinado de Nerón a partir de supuestos legajos que se encuentran en una arquilla años después de la muerte del emperador.
Hermógenes será el encargado de ordenar la documentación y seleccionar los documentos que nos va a enseñar, y los presentará en una suerte de antología que nos permita reconstruir toda la trayectoria vital de Nerón. La verdad es que me resulta interesante ver la posibilidad de que Nerón no incendiara Roma, pero que sus enemigos lo aprovecharan un poco para calumniarle. Obviamente en la novela nada se afirma ni de que Nerón fuera inocente ni de que Nerón fuera culpable, pero sí que se deja ver la posibilidad de que este acto infame por el que Nerón ha pasado a la historia, pues quizá no sea tan suyo como pensamos. Así como apunte, yo me corroboro de nuevo en que nada me gustaría menos que vivir en la antigua Roma, porque es que te lees el libro y la cantidad de muertes, órdenes de suicidio. Hay una muerte que, chicos, sería muy normal allí en Roma, pero a mí me parece súper absurda. Nerón llama a dos mandamases del sitio donde va, luego resulta que no quiere recibirlos, y eso es como una súper deshonra y acaban suicidándose estos dos. No sé, chico, es como para vaciar Roma en 2 años con tantos muertos, de verdad, yo no sé cuán prolíficos es esta gente. Lo que viene siendo un reinado de paz, creo que ningún emperador romano lo acabo de pillar. Pero bueno, ha sido una muy grata lectura, ha sido muy interesante, está muy bien ambientada y esta sí que me parece totalmente recomendable. Como lectura del Club Wabi Sabi leímos El señor Nakano y las mujeres, al que le di 4 estrellas también sobre 5. No es la mejor novela de Hiromi Kawakami, pero para mí sigue siendo un gustazo volver a leer algo de ella. Para empezar, creo que una de las cosas que hace que tengas la impresión de estar ante una novela incoherente es la malísima traducción del título. Mientras en su lengua original el título es Prendería Nakano o Tienda de segunda mano Nakano, cosa que da sentido a lo que vamos a leer y le otorga coherencia, aquí el traductor iluminado ha decidido traducirlo como El señor Nakano y las mujeres. Chico, yo creo que cuando se traduce debemos intentar no ser tan creativos, porque es que el título original no tiene nada que ver con el español y tampoco tiene nada que ver con lo que vas a leer en la novela. Entonces, joder, al final, cuando traduces tienes que intentar ser un poquito coherente, porque es que parte del que yo le haya bajado la nota, por ejemplo, a la novela, es precisamente porque el título no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que me voy a contar. Y entonces te crea como un poco de, joder, en serio, de bajona, de ver que no es lo que tú te esperabas. Y es que aquí no vamos a ver la relación del señor Nakano con las mujeres. De hecho, no vamos a ver nunca a su mujer, nunca a su segunda amante. Lo único que vamos a ver es un slice of life de los trabajadores de la tienda de segunda mano Nakano y la relación que se establece entre ambos desde los ojos de Hitomi, que es la narradora y es además una chica que trabaja en dicha tienda. Completan el elenco Nakano, que es el dueño, su hermana Masayo, que es una artista, y Takeo, que es un chico tímido e introvertido que también trabaja allí. Tenemos la aparición estelar de Sumiko, que es la primera amante de Nakano, y como secundarios, pues los clientes que van y vienen de la tienda a raíz de un objeto de los que hay allí. Como siempre en las narraciones de Hiromi, nos encontramos ante una historia cálida, donde uno se siente en calma, donde uno se siente seguro. Esa sensación de estar en una burbuja donde solo puede estarse a gusto y en paz es siempre de agradecer en la autora. De hecho, nos hablará de la rutina sin pesar, con amabilidad, haciendo agradable lo cotidiano, que creo que es genial, porque es muy difícil hacer algo agradable y maravilloso la rutina, la verdad. Que creo que es algo de lo más aburrido en una novela y que normalmente una novela precisamente no es rutinaria. Y creo que leerte una novela que habla de la rutina y que se te haga tan amena y tan cálida, pues me parece súper guay. Los personajes masculinos en general son bastante egoístas, no son precisamente el ejemplo a seguir en cuanto al trato con las mujeres. De hecho, Nakano pone los cuernos a su mujer, más tarde también a su amante, y resulta muy controlador para con su hermana, a quien juzga por el hecho de echarse un novio que a él no le acaba de convencer, cuando no es el más indicado precisamente para emitir juicios de valor. Takeo ha tenido una relación un tanto conflictiva con su anterior novia, que lo trataba muy mal y que parece que ha perdido pues la destreza de relacionarse un poco con la gente, y trata bastante mal en ocasiones a la protagonista y no piensa mucho en los sentimientos de ella precisamente. El novio de Masayo huye cuando se agobia, dejando devastadísima a la mujer, y vuelve cuando se siente preparado sin más explicación. De hecho, creo que precisamente las mujeres en esta novela son mucho más decididas y mucho más fuertes y carismáticas que los hombres. Y como punto final, Hiromi ha sabido dotar a la tienda de personalidad, que creo que es algo genial. La ha vuelto un personaje más, de manera que el final, que me parece muy bien ejecutado, se convierte pues en un episodio un poco nostálgico y genial,
que te deja pues un agradable sabor en la boca. Pese a que no es la mejor novela de Kawakami, sigue siendo pues altamente recomendable para mí, una vez que sabes realmente de qué va la historia, claro, y te olvidas de que el título que han puesto pues es, yo qué sé, no sé qué es. El siguiente libro que leí es Blanco, de Han Kang, al que también di 4 sobre 5. Y es que Blanco es difícil de catalogar, porque no son cuentos, pero tampoco es una novela, sino que son más bien como reflexiones, recuerdos, pensamientos, ensayos, microrelatos, cuya inspiración es el color blanco y las relaciones que establece la autora con él mismo. Son escritos efectivamente tristes, melancólicos, quizá en muchas ocasiones también derrotistas, pero también es verdad que están maravillosamente bien escritos. La autora nos muestra una parte privada de su vida que siempre la acompañó y que tal vez sea lo que ha marcado la manera en la que aborda todo cuanto escribe e incluso su manera de ver la vida. Así que, bueno, como siempre, Han Kang es una autora genial, maravillosa, que no pasa desapercibida. Sigo pensando que es una de mis autores favoritas y que debe ser leída. El día 21 de enero me llegó Gambito de Dama de Walter Tevis, al que también le di 4 sobre 5. Por si alguien ha vivido en algún búnker estos meses y no conoce Gambito de Dama ni lo que ha acontecido en el mundo, la historia nos narra la vida de Beth Harmon, que es una niña que queda huérfana y que resulta ser una genio del ajedrez. Pero esa mente privilegiada que le permite precisamente destacar en ese juego, también es su principal saboteadora, así que acaba convirtiéndose en una adicta a los tranquilizantes, que de hecho le daban sistemáticamente en el orfanato a todos los niños, de hecho, para que durmieran y no molestaran, hasta que la ley les obligara a parar, pero también se vuelve adicta al alcohol. Debo decir que la serie está ultra bien adaptada, bajo mi punto de vista, aunque hay un punto que creo que en el libro está más trabajado que en la serie, y ese es el segundo enfrentamiento que tiene contra Borgov en París. En la serie, Beth pierde porque estaba de resaca y no es capaz de concentrarse, y esto en la novela pasa de una forma un poco diferente, y creo que lo que ocurre después del enfrentamiento me parece que tiene mucha más coherencia y profundidad, tal y como ocurre en la novela, que tal y como ocurre en la serie. Pero excepto esto y un par de detalles más, está perfectamente bien adaptada. Yo la verdad es que disfruté muchísimo esta novela porque a mí el ajedrez además me gusta, de pequeño jugaba como actividad extraescolar. Es verdad que en la novela, precisamente porque es novela, se explayan un poquito más en la descripción de las jugadas de ajedrez, y si no eres especialmente fan del ajedrez, al igual estos trozos, pues te quedas un poco como un conejo que dan las largas en la autopista porque no te lo imaginas, pero la verdad es que está muy bien. Y yo personalmente cuando acabé de leer la novela me dieron ganas de volver a jugar. Yo la recomiendo igualmente, aunque hayas visto la serie, creo que está guay ver estos pequeños detalles que cambian y que le dan un poquito más de jugo. De hecho le puse 4 estrellas y no 5 porque Walter escribe súper directo, con frases súper cortas, y a veces se me resultaba un poco frío el tema. La última novela que leí en enero fue Si los gatos desaparecieron del mundo, de Genki Kawamura, al que también di 4 sobre 5. Se trata de una historia preciosa, simple y sencilla, cuya premisa es verdaderamente simple. El protagonista sufre una enfermedad terminal por la que morirá pronto, y en ese instante el demonio aparece para ofrecerle un trato. Por cada cosa que el protagonista acceda a hacer desaparecer del mundo, el demonio le otorgará un día más de vida. La premisa la verdad es que es súper atractiva y la historia se hace amena y súper emotiva. Para mí, la novela es una reflexión sobre lo verdaderamente importante, sobre el egoísmo humano y el significado e importancia del tiempo vivido versus la calidad de dicho tiempo. Si debo decir algo negativo en el libro que me ha impedido darle 5 sobre 5, es que a mí me hubiera gustado algo más de desarrollo en las consecuencias de las cosas que va eliminando. Porque la verdad es que, a mi parecer, se queda un poco en la superficialidad del tema, no ahonda en qué ocurre cuando pasan, bueno, cuando desaparecen estas cosas del mundo, y lo que es algo súper cotidiano, pues desaparece de la noche a la mañana. Y creo que ahondando un poco más en esto y dándole un poquito, pues que además la novela es súper corta, entonces si la novela fuera un poquito más extensa y el autor hubiera ahondado un poco más en las consecuencias que tienen las cosas que el protagonista va eliminando, creo que ayudaría a darle más fuerza a esa apoteosis final que experimenta el protagonista. Así que por eso yo no le doy 5 sobre 5, porque me parece que, bueno, que le ha faltado ahondar. Era una novela que tenía muchísima potencia, podría haber sido espectacular,
y se queda en algo súper tierno y súper emotivo, pero que le falta un algo. Pero bueno, que sigue siendo altamente recomendable, ¿eh? Yo os la recomiendo porque es súper bonita. Por último me leí los 7 primeros tomos de Innocent Rouge, la continuación del manga de Innocent, del que os hablé cuando vivía en París y que me hizo maravillarme por la figura de Charles-Henri Sanson, que era verdugo de París durante el periodo de reinado de los Borbones y que también fue el encargado de decapitar a Luis XVI. En estos tomos la historia se retoma de hecho en el mismo punto donde acabó la primera parte y llega hasta la Revolución Francesa y como supongo que aún se sigue publicando pues irá más allá. El dibujo sigue siendo delicioso, la historia a mí me tiene atrapado, aunque es verdad que se toman licencias históricas. Lo único así negativo que puedo decir de estos tomos es que hay muchas escenas sexuales explícitas y no sexuales en plan, bueno, en plan de perversiones sexuales explícitas que no aportan nada y que yo creo que su única función es escandalizar al lector y hacerlo un poco como que, bueno, que es l'enfant terrible del manga. Pero bueno, a mí este manga me tiene súper atrapado, yo os lo he dicho, yo soy súper fan de este manga y lo voy a leer hasta que el hombre decida parar de dibujar. Aquí el Carlos de la edición, a ver, que no os he contado por qué febrero no va a tener el mismo ritmo. Y es porque en la Bookjar ha salido Los Miserables, que son 2 tomos de 900 y pico páginas y que me estoy leyendo en francés, y que al igual hace que no solo febrero, sino marzo y no sé si abril, pues lea Los Miserables solo. Al menos está chulo de momento. Ya está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os han parecido mis lecturas, si ya habíais leído alguno de estos libros, qué os han parecido, cuáles han sido vuestras lecturas de enero. Si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale un pulgar arriba, compártelo con gente a la que pueda gustarle este contenido y si eres nuevo por aquí y te ha gustado el vídeo, te invito a que veas otros de mis vídeos de mi canal. Si te gustan, quédate, suscríbete y dale a la campanilla para que YouTube te vaya avisando de nuevos vídeos que vaya subiendo y nos vemos en la semana que viene. ¡Chao!